El prelado del Opus Dei, nombrado el pasado mes de enero por el Papa Francisco, inició a finales de junio unos viajes pastorales por diversos países de Europa para estar con fieles y amigos de la prelatura. Monseñor Fernando Ocáriz estuvo 4 días en Barcelona, en los que habló de la alegría de la vida cristiana, de construir la Iglesia y de llevar el amor de Dios a toda la sociedad. Después de visitar al cardenal arzobispo de la ciudad, dedicó su estancia a tener varios encuentros con familias. Se desplazó a visitar a algunas personas enfermas y mantuvo varias reuniones con personas del Opus Dei que le explicaron anécdotas y le pidieron consejo. Por fin. ¿Por fin qué? Benvingut a Barcelona. Bienvenido. Queremos que se sienta como en casa. No, para mí es una alegría grande estar aquí. Para nosotros también. Nuestro padre nos animaba a soñar en grande. ¿Qué nos dice a los enfermos, a quienes nos cuidan o nos atienden? Debemos de rezar siempre también por tantas cosas, pero siempre también por los enfermos de la obra, pero también por todos los enfermos del mundo. No podemos sentirnos ajenos a nada de este mundo, Que no esperemos a circunstancias extraordinarias para volcarnos en la ayuda a los demás, en el cariño a los demás. Hay que estar dispuestos en todo momento a servir a los demás, como decía antes, viendo a Jesús en los demás. Y cada vez más muchas personas se nos acercan a los sacerdotes y acuden con heridas. Yo tengo 4 hijos y el segundo de ellos nació en la mitad del embarazo, un poquito más. De esta prematuridad, a Álvaro le ha quedado una parálisis cerebral bastante severa. De mis 4 hijos le diré que es el más alegre, el que más se ríe y el que menos se queja. Y yo le quiero preguntar, ¿qué podemos hacer para decir cada día que sí a lo que Dios nos pone delante? Cuando notemos que en casos así o en cualquier otra circunstancia que la fe nos flaquea un poco, ya hay que pedir, como decía nuestro Padre, adauye nobis fidem, Señor, aumentanos la fe, que era como le pedían los apóstoles. Y encomendamos a ese niño que es un tesoro, un auténtico tesoro. A finales de agosto me voy a Estonia. ¿Has aprendido el estón ya? Estoy un poco en ello. No es para desanimarte, pero es una de las lenguas más difíciles del mundo. ¿Cómo podemos cuidar la obra como familia, como hace usted, padre? Yo hago lo mismo que vosotras. Intento hacer lo mismo que vosotras. Es decir, cuidar la obra como familia es querer a la gente. El prelado estuvo en distintas ocasiones en el Raval, uno de los barrios más desfavorecidos de Barcelona, donde pudo saludar a las personas voluntarias y responsables de Braval y Terral, que trabajan para dar apoyo socioeducativo a los jóvenes y sus familias. Son entidades que nacieron alrededor de la iglesia de Santa María de Montalegre, confiada a la prelatura hace 50 años. Allí, Monseñor Fernando Ocáriz quiso rezar ante la tumba del siervo de Dios José María Hernández Garnica, uno de los 3 primeros sacerdotes de la prelatura. También rezó en el oratorio de Santa María de Bonaigua, en la cripta de Montse Grasses, una joven barcelonesa recientemente proclamada venerable por el Papa Francisco. Y me hace muchísima ilusión explicarle que hace 3 semanas me he casado. Y estoy recién llegada de viaje. Pero tener conciencia de que el matrimonio es una vocación en sí mismo, Esto supone efectivamente que el matrimonio esté fundamentado en un amor auténtico, que no es puro sentimiento, sino que es de verdad, como lo que es el amor en su sentido más profundo, es el desear
y el procurar el bien de la otra persona. Aquello del hogar luminoso y alegre en mi casa muchas veces es un campo de batalla con muertos y heridos. Tengo 6 hijos y 4 son adolescentes. Padre, ¿qué hago mal? De todas maneras, todos hacemos algo mal, o sea, que hay que recomenzar. Y parte de la lucha, precisamente, nuestro Padre nos ha enseñado que es comenzar y recomenzar. Y ver cada día, también lo recordaba yo hace poco, ver cada día como si fuese nuevo. No decir, vaya, como ayer ha sido un desastre, a ver qué pasa hoy. Cada día, además es que es verdad, cada día es nuevo. Soy venezolano y estoy rezando mucho por los de allá. Le pido, por favor, que rece mucho por Venezuela, que está pasando por unas horas verdaderamente amargas. Presidente, rezamos todos mucho por Venezuela porque la situación es muy difícil. ¿Cómo perdonar cuando se cometen tantas injusticias? Hay que mirar a la cruz de Cristo. Todas estamos igual, es decir, en el cielo, estando con usted. Yo lo siento, pero se lo tenía que decir porque lo llevo en el alma. Tienes una idea del cielo muy limitada, ¿eh? Quiso estar con algunas de las personas que, en muchos casos impulsadas por San José María, han promovido centros de enseñanza que confían la formación cristiana a la prelatura. Visitó algunos centros educativos como Pineda, Xaloc, Canigó y la Clínica Universitaria de Odontología de la Universitat Internacional de Cataluña y agradeció su tarea a todos los que trabajan en ellos. Siguiendo los pasos de San José María, que en sus numerosas estancias en Barcelona avivó su devoción a la Virgen, Monseñor Fernando Ocariz acudió a rezar ante la Virgen de la Merced, la patrona de la ciudad. Pediros que recéis mucho por el Papa, ¿eh? El Papa tiene encima de sí un peso enorme, todo el peso de la Iglesia y de alguna manera del mundo entero, porque la Iglesia está para transformar el mundo, para ir al mundo, ¿no? Y además el Papa, como sabéis, pide expresamente que se le ayude con la oración.